Bueno, buenas noches, estimados alumnos. Ahora veremos el tema wireframes, bastantes temas sencillos pero básicos y elementales para entender la arquitectura de la información o lo que propiamente llamamos los fundamentos del diseño arquitectónico, ¿no? En cuestión del diseño arquitectónico de la información y finalmente evocar un resultado llamado programación web, ¿no? O diseño web, muchos lo conocen así. Y bueno, pues debemos de saber también entonces el tema 1.4, wireframes. En un principio, el término wireframe significa una representación visual, ¿no? Así, cortamente. Donde hay elementos tridimensionales u objetos como aquellos empleados en el desarrollo y diseño de productos. Ahora bien, para describir este modelado 3D de animación por computadora y en el diseño y el desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web 2D. Es decir, propiamente los wireframes, bueno, pues es una representación visual de algunos objetos de manera tridimensional. Esos son los wireframes, que quede bien claro aquí el concepto. En el diseño web, un wireframe o diagrama wireframe es una representación visual en la escala de grises de la estructura y funcionalidad de una sola página web o pantalla de aplicación móvil. Wireframes, ¿sí?, se usan en las primeras etapas del proceso de desarrollo con el fin de establecer la estructura básica de una página antes de agregar el contenido y el diseño visual, y se puede crear con papel directamente en HTML y CSS con aplicadores de software. Es decir, este diseño arquitectónico de la información propiamente con el tiempo evoluciona al llamado bien wireframe, porque es una representación visual. La escala de grises nos dice que es un papel en una pantalla donde está dividido por secciones, por marcos, ¿sí?, por tablas. En otros conceptos le llamamos contenedores. Estos contenedores propiamente necesitarán información. ¿Quién actualmente trabaja con estas plantillas que a manera de conclusión yo le llamaría un wireframe? Para mí es una plantilla digital, es una plantilla visual que consta de ciertas características estandarizadas que nos permite o nos lleva a que este diseño de páginas web sea más ágil, sea más rápido en este sentido. Wireframes, pues lo trabaja con diferentes wireframes, incluso basados en plantillas vistosas para cumplir con estos objetivos. Si traducimos en español, ¿no? El frame, pues obviamente se refiere a las ventanas, ¿no? Una ventana que tendrá ciertas características de estructura y bueno, ¿cuáles son sus propósitos? Los wireframes reemplazan naturalmente de manera abstracta o la naturaleza abstracta que todos los sitios pueden tener, por lo que en general es el primer paso para el desarrollo de sitios web. Es decir, es lo más abstracto, lo más difícil de entender, porque bueno, pues es lo que antecede a un diseño general, los wireframes. Hasta ese momento para nosotros no es tangible, no es fácil de entender los diseños, puesto que el wireframe solamente se refiere, imaginémonos una maqueta, ¿no? Una maqueta de alguna casa. Es esa distribución que nosotros le damos en la casa de 5 cuartos, un baño, una sala. Esos son ejemplos de wireframes que finalmente integran el diseño de página web o sitio web, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de los wireframes? Garantizar que el sitio o la aplicación se desarrolle de conformidad con los fines acordados. Es decir, basándonos en el diseño de wireframes, ¿sí?, vamos a garantizar que este sitio cumpla con los objetivos por los que se les encomendó o se les va a encomendar en este diseño. Centrarse en la facilidad de uso, ¿sí? Algunas plantillas, algunos wireframes son de uso lógico dependiendo la finalidad y objetivos que persiguen los sitios web o páginas web. Habrá una facilidad de uso, ejemplo, en una página de facturación o de compras, ¿no?, que en comparación con otras es de menor o mayor complejidad. Por ejemplo, una página de compras en línea, ¿sí? El pago de una tenencia, una transferencia en una aplicación móvil, etcétera.
facilidad de uso, pues bueno, estos diagramas deben de garantizar esta facilidad. Capacidad de crecimiento, obviamente si le colocamos más contenidos, más espacios propios para esto, estos wireframes deben de asegurar la capacidad de un crecimiento en esos diseños de página web basado en las nuevas necesidades de los usuarios. También requieren tener comentarios e interacción sin esfuerzo, es decir, eh, debemos de pensar en elementos creativos, ¿no? Que garanticen, obviamente, pues de forma separada, ¿sí? La interactuar o interactuar en el punto de información que le permita interactuar a través de comentarios, y la mejora y el avance de estos mismos propios sitios, dependiendo de las experiencias que los usuarios han tenido en estos sitios, ¿no? El valor de los wireframes para el desarrollo de aplicaciones y sitios web ubican a cada participante del desarrollo del sitio web en la misma sintonía, es decir, si ya hay propiamente varios diseños de plantilla o wireframes, pues esto me permite, ¿no? Tener un mejor desarrollo en el momento de la creación de los sitios web. El equipo tiene una comprensión, no sé, aquí más profundo de lo que está haciendo, ¿sí, no? Ya cuando tenemos una plantilla ya sabemos lo que estamos haciendo. La creación del contenido pues se vuelve más sencillo porque yo ya tengo la estructura en color gris, mis espacios subdivididos, que tengo que hacer, colocar información dentro de esos espacios. Y como lo dice aquí, al final lo que pretende es ahorrar tiempo y dinero. Diseños de wireframes, interfaz usuario. Dentro de ellos vamos a realizar pues, diseños de la experiencia de usuario. Se planifica antes del diseño de la interfaz de usuario. Las áreas de enfoque incluyen, por ejemplo, este diseño de wireframes, interfaz de usuario y experiencia del usuario. Sí, se basa en ciertos diseños, por ejemplo, el wireframe y la arquitectura de la información. Ahí está estrechamente relacionado mi tema principal, arquitectura de la información y mis diseños de ventanas. Se interrelacionan para que este usuario pueda ubicar, priorizar esta información, logre la comprensión de esta página web o cuál es su finalidad y cuál es la aplicación. Cuatro elementos fundamentales según la arquitectura de la información para la World Wide Web, para la gran red de Internet, que es la WWW. Estructuras y esquemas organizativos, clasificación y estructuración de la información. Además, sistemas de etiquetado, sistemas de navegación y sistemas de búsqueda. Es un estándar que busca la arquitectura de la información y ¿quién nos los puede ofrecer? Los wireframes, estructuras y esquemas organizativos, por supuesto, ¿no? Las famosas tablas, ¿sí? Un sentido de estructuración en diagramas de árbol, por ejemplo. Sistemas de etiquetado o representación de la información, sistemas de navegación, desplazamiento por la información, es decir, estos elementos que crean los wireframes y que nos los están otorgando conforman, ¿sí?, a elementos principales que nos dice que la arquitectura de la información son propias para algún diseño que se tenga que tener en la gran red de redes World Wide Web. Si no se tiene así, es muy difícil pensar en que el usuario va a encontrar lo que requiere, ¿no? Propiamente dicho. Y bueno, esa buena arquitectura deberá ponerse a prueba, lo que los wireframes y estos prototipos permiten ofrecer. Al mismo tiempo, pues evaluar que hay diseños que nos dan un cierto rendimiento, preferencias de este usuario y finalmente crear un producto global, es decir, ya habrá plantillas que actualmente sean necesarios o elementales para un buen diseño de páginas web. El wireframe y su diseño en navegación, pues incluye un abanico de elementos, ¿no? Cuando hablamos de navegación, pero esta deberá ser o debería aclarar la relación entre los enlaces que los usuarios entiendan naturalmente sus opciones de navegación. Propiamente y mejor dicho, los wireframes y la navegación tiene que ver con una relación de esa accesibilidad, de entender que a través de estos diseños ya
estructurados, ¿sí? Me permite a mi usuario tener una navegación cómoda. Además que ésta sea global, que sea o de la misma forma en todos los espacios o diseños de todos los países, que haya una navegación a nivel local, suplementaria, contextual y de cortesía, que sí, que esta navegación nos las va a dar los wireframes, ¿no? Pero permiten o tienen la intención de satisfacer ese gran diseño y que además sea cómodo, ¿no? Que se cree una interfaz con el usuario, por supuesto, ¿no? Hablamos de un diseño que involucra la recolección y disposición de los elementos que ayudan a los usuarios a entender, a interactuar con nuestro sitio web. Además, esto le da eficiencia y facilidad de uso a los sitios web. Estos wireframes importantísimos. Como ejemplo, algunos interfaces de usuario más comunes, IU significa eso, interfaz de usuario, más comunes son los botones, o sea, es decir, elementos que dentro de los wireframes vamos a encontrar que nos permita tener diseño de la interfaz de usuario, pues ahí lo tenemos, ¿no? Botones, campos de entrada de texto, casillas de verificación, menús y botones de selección, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de wireframes? Los wireframes básicos, también conocidos como representaciones de baja fidelidad, son esquemas de páginas muy simples por lo general en blanco y negro. ¿No? Wireframe blanco sin ninguna estructura, simplemente en blanco y negro. Wireframe anotados, estos agregan una amplia gama de detalles en un wireframe básico. Las anotaciones son breves, que se ubican por lo general a un lado o al final del wireframe y describen cada elemento del mismo. Es decir, una imagen y anotados o que dan una explicación de algo, ¿no? Wireframes de flujo de usuarios cuando las anotaciones no alcanzan para mostrar cómo el usuario de una aplicación o página web se desplazará. Lógicamente, a través de un contenido de una página a la otra. Es posible que se necesite más información. Estos wireframes pueden ser visualizaciones estáticas. Es decir, por ejemplo, una imagen, doble clic y me lleva a un flujo de uso, a un flujo de accesibilidad. ¿Sí? Puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un hipervínculo que me permita un menú, por supuesto, un menú de navegación. Es un tipo de wireframe, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Los wireframes interactivos o de alta definición, bueno, ya me permiten pues trabajar con los elementos toques, clics y deslizamiento. Es un wireframe. La barra de navegación propiamente, ¿no? Que tengo aquí a mi derecha, que me permite la clasificación, ¿no? De estos wireframes, que son prototipos para mí, mi conocimiento, mi información, bueno, pues son prototipos que me permiten interactuar, ¿no? Son diseños, son esquemas, son estructuras que me permiten agilizar esa accesibilidad, esa comodidad en el diseño y en el uso de las páginas web. ¿Cómo crear un diseño de wireframe simple? Simplemente seguimos algunas recomendaciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu página web? Esto te ayuda en tu proyecto académico, recuérdalo. Comienza con una representación simple y de baja fidelidad de una página web dividida en tres partes. Ya lo habíamos comentado, el encabezado, el cuerpo, el pie de página, que generalmente contiene información menos importante. Número 2, piensa en la navegación, agrega botones, enlaces para que los usuarios visiten las principales secciones de tu sitio web. Realiza anotaciones en tu wireframe para que sea más claro. Una vez que llegues a esta etapa, podrás compartir el wireframe en los interesados antes de continuar con el siguiente paso. ¿No? Ahí están las recomendaciones, sigámosla porque es importante trabajarlo, ¿no? Tenerlo en cuenta a la hora de crear una página o sitio web desde cero. Ejemplos de plantillas, ya te había dicho, plantillas o de wireframes. Aquí vienen algunas, aquí está, de este lado para aplicaciones móviles o dispositivos móviles. El wireframe simplemente básico o de en su clasificación, el más elemental, blanco y negro, líneas, ¿sí? Del lado derecho otro wireframe de otro tipo. Entonces aquí deberemos continuar con nuestro diseño, ¿no? Prototipos y herramientas de ejemplos, ¿no? De cómo están articuladas estos diseños basados en los frames o wireframes. Aquí está un ejemplo.
tenemos otro ejemplo más que estamos viendo a la vista, Frame. Definitivamente son diseños vistosos, básicos, que hacen alusión a esa clasificación que ya hablamos hace un momento, ¿no? Que tenemos otro diseño de Frame. Y bueno, pues hay un software especializado, ¿no? Para desarrollar estos wireframes en sus diferentes categorías: básico, anotado, flujo de usuario, interactivo. Bueno, pues ahí están. Más adelante, como por ejemplo, bueno, ya no lo alcanzamos a animarnos con estos softwares. Hay softwares que nos permite desarrollar. Lo habíamos mencionado. Está otro ejemplo de muchísimas plantillas basadas en wireframes. Lucidchart es un sitio en línea para la creación de wireframes. Si lo que buscas es generar una plantilla básica para tus diseños, allí están algunos ejemplos que podemos elegir al momento de querer crear nuestros wireframes. De mi parte ha sido todo. Ahora seguimos con otro tema.